Bueno, hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. Recomendación: ver el video tutorial paso a paso hasta el final. En este video tutorial vamos a utilizar un nuevo método sin PC, diferente que el anterior. ¿Cómo vamos a poder entrar al dispositivo? Pues bueno, como pueden ver, nuestro dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla y vamos a darle donde dice usar sin cuenta de Google, y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Vamos a devolvernos lo que es hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Ahora seleccionamos aquí donde dice política de privacidad, seleccionamos esa opción. Luego seleccionamos donde dice aquí, donde dice www. Donde está es el slash, la URL, le vamos a dar clic, le damos donde dice www.mi.com. Luego de haber hecho eso, vamos a esperar que cargue. Cuando ya cargue, vamos a seleccionar las tres rayitas que está del lado derecho, parte superior. Vamos a darle clic aquí, le damos a las tres rayitas, le damos donde dice iniciar sesión, le damos donde dice iniciar sesión. Ahora nos llevaría a este apartado, le damos aquí donde dice Google, luego le vamos a dar aquí donde dice ayuda, seleccionamos esa opción de ayuda y aquí vamos a escribir YouTube. Si no le sale YouTube, escriben contraseña, que le va a salir un video. Aquí va a salir un video, como pueden ver, aquí está el video. Vamos a darle clic a ese video, vamos a esperar que cargue. Ya le vamos a dar a los tres punticos, le vamos a dar en compartir, le vamos a dar aquí encimita de la opción seleccionada, vamos a darle clic aquí arribita. Si se va hasta allá, se devuelven hacia atrás, nuevamente seleccionan la misma opción, los tres punticos, compartir, le damos clic aquí arribita. Si se devuelve nuevamente, hacemos el mismo proceso hasta que nos dé la opción de compartir. Vamos a darle en compartir, le damos clic aquí arribita, intentamos nuevamente, le damos compartir, le damos aquí, como pueden ver ya nos dio la opción de compartir, le vamos a dar en compartir. Vamos a seleccionar Google Chrome. Ahora se va a devolver, no nos va a dejar entrar la primera vez, pero la segunda vez sí nos deja entrar. Le damos a usar 50. Ahora hacemos el mismo proceso, le damos clic aquí, le damos clic acá, le damos en compartir, le damos aquí arribita, nos devolvemos nuevamente, hacemos el mismo proceso, los tres punticos, compartir. Aquí le damos ahora en compartir, seleccionamos Google y ahora sí nos va a llevar. Bueno, seleccionamos la entrada que dice Android TV, le vamos a dar clic. Luego de haber hecho eso, le damos clic aquí, vamos a buscar una entrada que dice apps de Ibicel, vamos a buscar esa entrada, vamos a buscar la entrada, está más abajo, y aquí está, le damos clic, apps de Ibicel. Ahora vamos a buscar una aplicación, vamos a irnos a las últimas opciones, hacia abajo vamos a poderla encontrar. Recomendación: ver el video tutorial hasta el final, ya que al final del video vamos a explicarle cómo corregir el dispositivo cuando ya lo recuperemos por completo, que nos quedan algunas fallas, algunos errores, lo vamos a poder corregir. Vamos a buscar aquí la aplicación, aquí va a aparecer, es un acceso directo que vamos a utilizar. Vamos a buscarla, aquí va a aparecer, aquí está. Vamos a seleccionar donde dice acceso directo, le vamos a dar clic y nos llevaría lo que es a este apartado.
Le vamos a dar aquí en saltar. Luego aquí vamos a escribir Activity. Te va a aparecer aquí Activity Launcher. Activity Launcher. Le vamos a dar en instalar. Le damos en instalar a esa aplicación. Esperamos unos segundos. Le damos ahora en abrir. Le damos en abrir. Y aquí nos van a cargar varias aplicaciones. Ahora aquí en la lupita vamos a escribir WIZ y te va a salir la opción de configuración de Android. Esta le vas a seleccionar configuración de Android y vas a seleccionar esta que no tiene tuerquita, que dice The Ferret Trampoline. Le damos clic a esa opción, le damos en comenzar, le damos aquí donde dice omitir. Ahora vamos a esperar que cargue. Esperamos que cargue. Le damos en siguiente, le damos en siguiente, le damos aquí donde dice no tiene cable o copiar sin cable. Siguiente. Esperamos unos segundos. Le damos usar una cuenta de Google. Lo dejamos que cargue. Le damos ahora aquí donde dice siguiente. Siguiente. Y vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar otro dispositivo. Tenemos que tener otro teléfono. Ese teléfono que vamos a necesitar, lo necesitamos que tenga un bloqueo de pantalla, que tenga una cuenta de Google. Ya, vamos a usar. Bueno, aquí lo tenemos. Un teléfono que tenga una cuenta de Google, o que esté bloqueado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a irnos a lo que es ajuste. Luego de haber ido a ajuste, nos vamos aquí donde dice Google. Seleccionamos esta opción que dice Google. Le damos aquí donde dice todos los servicios. Ahora vamos a buscar configuración de dispositivo. Configurar un dispositivo. De todos modos lo pueden buscar en ajuste, en búsqueda. Configurar dispositivo cercano. Le van a dar aquí donde dice comenzar. Ahora vamos a esperar que nuestros dispositivos se enlacen. Se están enlazando. Vamos a dar en copiar, le damos en copiar, tenemos que escribir lo que es el bloqueo de pantalla que tiene ese teléfono. Y ahora se van a sincronizar lo que es la cuenta de Google. Ya que se haya sincronizado, ya podemos retirar el otro dispositivo. Ya lo podemos retirar. Listo. Ahora le vamos a dar aquí donde dice no copiar. Y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono. Listo, le damos en reiniciar. Bueno, ya que inicie, le vamos a dar aquí en aceptar. Le vamos a dar en omitir, le damos en la flechita. Esperamos que se conecte nuestra red de Wi-Fi y ahora vamos a esperar hasta que nos lleve hasta la siguiente configuración. Ya estamos casi que culminamos lo que es este proceso. Y como le estábamos diciendo, al final del video le voy a explicar cómo corregir los errores, porque nuestro dispositivo nos quedaría un poco lento. Le damos donde dice no copiar. Ahora aquí nos va a aparecer la cuenta de Google que tenía el otro dispositivo. Le damos en siguiente. Le damos en siguiente. Como pueden ver, ya se habilitaron los accesos directos. Ahora, estando aquí en Google, le damos en aceptar. Le damos en aceptar, le damos en saltar. Le damos aquí donde dice salir. Esperamos. Le vamos a dar aquí en la flechita. Saltar. Le damos aquí en clásico, en la flechita. Esperamos unos segundos. Le damos aquí en instalar. Le damos clic aquí. Ahora nuestro dispositivo nos va a devolver a inicio. Si nos devuelve a inicio, toca hacer el mismo proceso nuevamente. O sea, configurarlo hasta aquí, que la segunda vez sí te va a dar acceso. Le damos clic. Y como pueden ver, nos llevó. Vamos a configurarlo nuevamente. Voy a adelantar el video. Bueno, nuevamente volvimos al mismo sitio. Lo volvemos a configurar por segunda vez. Y ahora le damos clic aquí en el centro.
para hacer el proceso más rápido y nos llevaría a lo que es a inicio. Ahora, ¿cómo vamos a corregir los errores? Como le estábamos diciendo, nos quedan con algunos errores. Lo que vamos a hacer es irnos a lo que es ajuste, nos vamos a ajuste, luego nos vamos acerca del teléfono, aquí, y luego le vamos a dar hacia abajo, le vamos a dar aquí en restablecer. Le damos a eliminar todo, restablecemos todo, que cuando el dispositivo reinicie, quedaría como un dispositivo totalmente nuevo, libre de errores.